Un cordial saludo, estimados amigos. Soy Alexander Ferms, precandidato a la alcaldía de Medellín por el Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, y la Alianza por Colombia. Bueno, hoy estamos nuevamente en nuestra transmisión en vivo y en directo desde nuestro perfil de Facebook, Alexander Ferms. Y bueno, hoy vamos a compartirles un importante tema relacionado con la educación. Eh, bueno, aquí en la ciudad de Medellín, pues hemos experimentado un proceso muy importante desde que se empezaron a reconocer una cantidad de derechos a los niños y a las juventudes. Eh, digamos que esto es un proceso que lleva aproximadamente unos 30 años, donde primero se le reconocen los derechos a los niños, se le reconocen derechos a los jóvenes y desde la psicología se empieza a trabajar un concepto de un manejo del castigo y del control, que es, digamos, uno de los temas esenciales por los cuales hoy los niños y los jóvenes pues han perdido el respeto por los adultos, han perdido el respeto por sus padres, por sus hermanos, por sus tíos, por sus familiares, y también han perdido el respeto por los profesores, por los docentes. Yo veía un video de una docente chilena que estaba realizando sus prácticas en una institución educativa de secundaria, de bachillerato, y prácticamente ella en su video relataba lo que ocurre desde hace más o menos unos 30 años para acá, y es que se volteó la torta. Anteriormente los padres de familia le designaban toda la autoridad del caso a los docentes, a los profesores, para que inclusive se encargaran de castigarlos si fuese necesario. Y se le inculcaba desde los hogares el respeto a las demás personas, se le inculcaba el respeto a los parientes, a los familiares, a los demás, a los hermanos, bueno, en fin. Se inculcaba el respeto. No estoy dando alusión a que esta filosofía sea una filosofía directamente de la Iglesia Católica, no. Esto es una filosofía que viene de la ancestralidad, en el caso de Colombia. Y en otros lugares, en otros países, como Inglaterra, como Escocia, también se maneja una situación similar, o se manejaba desde esa época una situación similar. Lo mismo en Francia, lo mismo en Alemania, en varios países europeos coincidían con varias de las culturas ancestrales en la enseñanza de los hijos, o sea, la enseñanza del respeto, la enseñanza de recibir un aprendizaje y de no, digamos, anteponer sus derechos pasando por encima de los derechos de los demás. Hoy lo que estamos viendo, básicamente en nuestra sociedad, sobre todo aquí en la ciudad de Medellín, y allá voy a aterrizar, es la pérdida de falta de valores. No solo esa escala de valores familiares, sino que a través de los diferentes modelos educativos y de gobierno se han tratado de implementar algunas libertades que han sido mal manejadas, han sido mal interpretadas, y esto ha generado en este momento una generación que está prácticamente saliéndose de todo molde. Y no es saliéndose del molde en términos positivos, sino que ya prácticamente le han perdido el respeto a sus propios padres, a los docentes, a las personas. Y entonces vemos con suma preocupación qué va a hacer de esta generación en un futuro inmediato. ¿Qué va a hacer de esta generación en el momento de que ya
prácticamente le toque afrontar retos reales en su vida y tengan que ver que no se puede estar pasando por encima de los derechos de los demás. Es ahí donde se verá la hora de la verdad. Bueno, yo veía este video de esta docente chilena que está haciendo sus prácticas para precisamente poderse graduar, eh, y, y me reflejo a mí mismo en el año 2019 cuando trabajé en una institución educativa en la ciudad de Envigado, que es una ciudad vecina de Medellín. Y resulta que en esa institución educativa pues recibían a todos los jóvenes que ya no recibían en ninguna institución. O sea, ya eran jóvenes problemáticos, jóvenes con dificultades para aprender, dificultades de socialización, de relacionamiento, por una cantidad de problemas. Y también habían estudiantes especiales que venían de zonas muy apartadas, que venían a trabajar en un proyecto deportivo, y entonces como eran personas que habían salido de territorios muy aislados donde no tenían oportunidades de educación, entonces ese modelo educativo de bachillerato semiescolarizado les servía a ellos para poder terminar sus estudios en un menor tiempo y poder tener, digamos, la posibilidad de continuar con el proyecto deportivo y asimismo tener una formación medianamente integral. Bueno, ¿qué me pasó a mí? Pues les cuento, a mí me pasó cuando fui docente vivir estas experiencias adicionalmente con la experiencia que viví en la Universidad de Antioquia, pero les voy a contar en particular esta experiencia y vamos a hacer ahora el comparativo con la universidad. ¿Qué vi en esa institución? En la institución se esmeraban porque los estudiantes tuvieran las mejores herramientas, tuvieran las mejores posibilidades. Pero había un problema muy grande, y es que de todas maneras los estudiantes eran considerados como clientes. Entonces, de una u otra forma, la institución iba a privilegiar al cliente, así el cliente estuviera equivocado, ¿cierto? En este caso los estudiantes. Entonces, como habían estudiantes que ya no los recibían en ninguna parte, ni por la edad, ni por el comportamiento, ni tampoco por, digamos, la disciplina, y los estudiantes con situación especial, pues bueno, ahí ya había un factor inicial, y era que estos muchachos no se querían adecuar a ninguna metodología, no se querían amoldar a ninguna estrategia, o por lo menos intentar acceder a unos conocimientos que les acreditaran el hecho de ser bachilleres y bueno, poder continuar una carrera, en fin, porque los padres estaban más interesados en que ellos terminaran el bachillerato y ya luego poder, digamos, cumplir por ese lado, o sea, cumplir esa tarea en específico. Entonces uno veía problemas de drogadicción, disfuncionalidad familiar, familias inestables, hogares destruidos y una cantidad de cosas que desafortunadamente pues hay que sacarlas a la palestra pública, porque es desde ahí de donde se está generando los principales problemas con la juventud. Entonces, ante esta situación, estos jóvenes no querían estudiar, no querían hacer tareas, no querían recibir explicaciones, no querían atender al docente, querían era estar todo el tiempo en otras cosas, drogándose inclusive. En ese sentido sí fui muy estricto, les dije a los muchachos, yo quiero ser su amigo, o sea, más que un docente, quiero ser su amigo y quiero que ustedes
conmigo compartan esto que yo les voy a transmitir. Entonces, así como ustedes le copian a sus amiguitos, cópienme a mí. Y yo voy a compartirles lo que yo sé. Y la idea es que lo que yo sé, ustedes lo puedan aprender y puedan ganar su materia. Y así puedan ir cumpliendo su ciclo. Bueno, algunos entendieron el mensaje, otros no. Entonces, uno pues obviamente tenía que seguir unas reglas y tenía que seguir también unas cartillas, una estrategia metodológica de aprendizaje, una estrategia pedagógica y tratar de implementar su propia metodología. Sin embargo, los problemas que yo detecté, por lo menos en ese momento, fueron muy graves. Y es que los jóvenes prácticamente no tienen ni Dios ni ley. O sea, los pelados están en un momento de la historia donde vamos a tener una generación que va a sufrir demasiado. O sea, va a sufrir demasiado no tanto por ellos mismos, sino por lo que no se les enseñó cuando eran niños y lo que no se les enseñó a sus padres en su momento. Es decir, empezamos, digamos, una secuencia, una cadena muy, muy complicada en cuanto a la psicología, porque muchos psicólogos empezaron con el hecho de que al niño no se le debe castigar, no se le debe intentar manejar o manipular de cierta forma, hay que dejarlo libre, hay que dejarlo ser. Y eso está bien, pero hay que mirar las formas. Entonces, las formas es lo que no ha funcionado. Entonces, eso se interpretó como que entonces al niño no se puede corregir, no se le puede dar una palmada, ni siquiera eso. Porque si ya le das una palmada, entonces ya lo estás maltratando física, psicológica, mentalmente. Bueno, esto estás supuestamente traumando. Y nosotros, por lo menos la formación que yo recibí, no fue así. O sea, nosotros recibimos corrección. Y por eso hoy estamos aquí frente a ustedes presentando nuestra precandidatura a la alcaldía de Medellín. Tenemos una representación internacional por Colombia. Tenemos competencias múltiples y hemos desarrollado una cantidad de cosas positivas para el país y para América Latina. Y así como yo, hay muchas personas que también han recibido una formación estricta y que han sido corregidos a tiempo. Es decir, el hecho de que se haga una corrección a un menor, de que se le indique de muchas formas que debe hacer una cosa o que no debe hacer otra cosa, sino que debe hacerla en el marco del respeto, en el marco de la obediencia, pero la obediencia positiva, no desde la imposición directa, vamos a tener mejores resultados. No el hecho de que no se le pueda corregir a un niño o a un joven. Y ese es un error gravísimo que se han cometido durante estos últimos 30 años. Porque estas nuevas generaciones creen que pueden pasar por encima de todo el mundo, pisotear, irrespetar, golpear, amenazar y literalmente pues hacer lo que les da la gana. Entonces ese es un error gravísimo que se ha cometido desde la psicología y sobre todo desde los modelos curriculares en las instituciones educativas, donde los docentes ya no ejercen un rol de mayor autoridad, sino que ejercen un rol como de mediador, como de, bueno, yo simplemente me limito a dar la clase y el pelado sale a la calle y bueno, él verá qué hace. Y lo mismo, muchos padres irresponsables que dicen, no, es que yo lo mando allá al colegio o a la escuela y allá que se encargue de él el docente, que se encarguen de él allá en la escuela y yo ya me desencarto el problema por lo menos la mitad del día. Y así hay muchos padres irresponsables que piensan de esa manera.
y, y que no ven las consecuencias graves que están ocurriendo, porque ese niño o ese joven empiezan a tener problemas de soledad, problemas de relacionamiento social, problemas de comportamiento y todos esos problemas internos de tristeza, depresión, lo empiezan a solucionar con drogas. De ahí donde entra el elemento de las drogas, entra el elemento de meterse en un combo, de querer ser el chacho, de querer ser el duro, aprender a manejar un arma, aprender a manejar un cuchillo, bueno, atracar a alguien, hacerle daño a otra persona, demostrar que él sí puede hacerlo. Entonces son una cantidad de elementos que se mezclan ahí. Nosotros desde el proyecto político que estamos adelantando pretendemos empezar a recuperar la autoridad de los docentes. Y se los digo porque la experiencia que tuve fue una experiencia que me enriqueció mucho como persona, porque trabajar con estos jóvenes adolescentes, inclusive ya adultos de 18 y 20 años, que estaban apenas terminando el bachillerato, pero por su comportamiento no habían podido terminar en ninguna institución. Yo les decía, pero es que usted ya es un adulto. No, es que yo soy un joven o yo soy un menor de edad, inclusive. O sea, esos son otros conceptos que hay que reevaluar. O sea, el concepto de menor de edad, el concepto de joven, el concepto de niño. Un niño se puede considerar que es niño desde su nacimiento hasta una edad preadolescente, hasta que cumple 11 o 12 años. Y ya en el cambio hormonal, pues ya deja de ser un niño para empezar a transformarse en un adulto. Ese joven sufre un proceso de transformación donde hay una cantidad de cambios hormonales, emocionales, psicológicos, que es donde va a empezar a formar su personalidad, va a empezar a formarse como ser humano, independiente de la formación académica que tenga. La primera formación es en el hogar, y si no tiene un hogar estable o por lo menos tenga unos familiares que le brinden una orientación adecuada y le digan, usted tiene que aprender a respetar al otro, tiene que aprender a ver el mundo con unos ojos distintos, porque el hecho de ser joven y empezar a hacer una transición hacia adulto no quiere decir que pueda hacer lo que le dé la gana. Y ya el hecho del establecimiento de una fecha límite de mayoría de edad que sea 16, 18, 20, 21 años, que la fija una constitución por un tema social y político que no tiene nada que ver directamente y desafortunadamente con los esquemas científicos que deberían primar aquí en la formación del ser humano como tal, de un hombre o de una mujer. Básicamente pues tendríamos que mirar ese patrón. Si a una persona se le entrega la cédula a los 18 años, quiere decir que ya es ciudadano a los 18 años. Y quiere decir que ya es una persona responsable por sus actos. Aunque la responsabilidad por sus actos empieza cuando tiene conciencia, ¿cierto? En el caso que nosotros manejamos, o sea, el concepto que tengo sobre el término de conciencia es cuando una persona tiene la capacidad de empezar a diferenciar entre lo que está bien y lo que no está bien, ¿cierto? Y cuando entiende que le puede hacer daño a otro o le puede hacer bien a otro. Entonces, el hecho de las edades no es tan, digamos, un asunto tan directamente relacionado con un estatus social o ciudadano. Sin embargo, como ustedes saben, en la sociedad pues están esos estándares de ciudadanía. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que enseñarle a ese
joven, que ya no es niño, porque aquí cometen el error de decirle niño a un menor de edad que tiene 17 años, 364 o 365 días si es bisiesto y no ha cumplido los 18, le dicen niño y no es un niño, ya es un joven adulto, ya es una persona que tiene plena conciencia de sus actos. Y digamos que en ese sentido, pues la normatividad, la reglamentación sobre ciertos temas ha fallado demasiado, ha cometido muchos errores. Entonces nosotros acá tenemos que empezar a ver eso de una manera diferente, integral, y empezar a darle la categoría que realmente debe tener. Entonces, les comparto la experiencia porque tuve 3 cursos, matemáticas y física de diferentes grados, y les cuento que no fue nada fácil la enseñanza. Algunos lograron entender el mensaje que les logré transmitir. Hice muchos procesos didácticos para poderles enseñar de una manera distinta, algo como que yo no tuve la oportunidad de tener. Entonces trataba de mostrarle con experimentos, con cosas, aplicando el método Sura, para buscar ir paso a paso en un logro de un objetivo tras otro, uno a uno, porque no se podían todos al mismo tiempo. Había que buscar la manera de que se fuera avanzando paso a paso para que esto se pudiera dar, el proceso de aprendizaje. Y afortunadamente algunos lograron empezar a salir de las drogas. Algunos empezaron a comprender la importancia de estudiar, de tener una carrera, de empezar a construir un proyecto de vida. Y bueno, digamos que esa es la satisfacción que me queda de poder haber ayudado a esos jóvenes a empezar a ver el mundo de otra forma, y de que ellos mismos estaban haciendo daño, se estaban autodestruyendo con esas drogas, estaban generando un mal ambiente familiar en otros casos, o estaban respondiendo a ese ambiente familiar pesado, malsano, que no les daba una estabilidad como jóvenes, como personas. Entonces ahí empezamos a hacer ese proceso y logramos importantes resultados con esos jóvenes. Hoy a veces me encuentro estos jóvenes en el metro, en la calle, y me dicen: profe, muchas gracias porque vea, yo estoy estudiando en la universidad tal, estoy haciendo esta carrera, tengo un trabajo de medio tiempo, o estoy trabajando con mi negocio con mi mamá, y ya no peleo con mi papá, ya no peleo con mis hermanos, yo entendí que yo debía aprender a respetar y ser responsable por mis cosas, por mis actos. Otros me dijeron: vea, me salvé de pagar una condena más alta gracias a usted, profe, porque muchos me dijeron eso, algunos que estaban con problemas judiciales y que de una u otra forma pues tuvieron la posibilidad de estudiar luego de salir de un ambiente de esos, y pudieron demostrar que habían realizado un proceso de rehabilitación juvenil con éxito. Entonces dijeron: profe, ¿qué hubiera sido si usted no me hubiera sacado del salón cuando estaba consumiendo drogas, o cuando yo le dije a usted que no me importaba su clase? Y ya después usted nos enseñó a que esto no era como nosotros lo veíamos. Entonces eso me llenó de gran satisfacción porque me los encuentro en la calle. Y también me encuentro a ex alumnos de la Universidad de Antioquia que estuvieron conmigo en el año 2000, del año 2005 al 2011, como monitor técnico de laboratorio, monitor becario, en los laboratorios de docencia de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Antioquia. Fue una lección muy bonita, una satisfacción muy grande poder compartir con estudiantes de primeros semestres que venían de instituciones donde nunca habían visto un laboratorio, venían inclusive instituciones de otros lugares del país donde la educación era muy precaria, pero ellos con su lógica, con su inteligencia lograron pasar el examen, y eso era un reto gigantesco para ellos,
afrontar la universidad, una carrera como una ingeniería, por ejemplo, o una carrera de ciencias de investigación como química, tecnología química, física pura, matemáticas, bueno. O sea, fue una experiencia muy bonita. Y entonces la similitud que yo encuentro es en el tema de los hogares disfuncionales, en el tema del problema de las drogas, el tema de querer salir adelante, pero a su manera. Y en otros casos, el hecho de escapar de una realidad, siendo los estudiantes universitarios teniendo una ventaja considerable sobre aquellos que no habían podido terminar su bachillerato por todas esas razones que les expliqué ahora. Los problemas de fondo que existían han sido los mismos, y es el tema de la educación en el hogar. No se educa en respeto, en una escala de valores como se nos enseñó a nosotros. No se está dando esa prioridad de enseñarle el respeto a los niños y a los jóvenes para que puedan ser adultos responsables. Inclusive, ese proceso formativo ha tenido serios problemas gracias a que los modelos educativos, como les dije ahora recientemente, han restringido la corrección. La han restringido a tal punto de que ya no se puede corregir a un niño o a un joven, porque entonces él va y te denuncia y dice que tú lo estás maltratando, o que tú, sí, o que tú lo estás vulnerando sus derechos, o que tú lo estás le estás infringiendo maltrato psicológico, aparte de una palmadita o de un correazo. Nosotros no nos morimos con un correazo, ni nos traumamos con un correazo, pero los jóvenes de ahora sí. Pero entonces vaya a ver uno las cosas que están sucediendo y dice, esto es atroz. Es preferible ese correazo a que este joven vaya y asesine a otro con un bisturí, o le infrinja una lesión de por vida a otro compañerito o a otra persona, o bueno, muchas cosas se han visto. Entonces aquí viene lo otro, el tema de las excesivas libertades. Yo no estoy en contra de que existan las libertades, antes al contrario, el ser humano debe tener libertades, pero esas libertades debe saber manejarlas. Y yo les he dicho en otras oportunidades, yo soy liberal progresista. Eso no quiere decir que sea un progre o un woke, como dicen ahora, un progre woke, de esas cosas. No, eso no es progresismo. Y se los digo de una vez. El progresismo no tiene nada que ver con esas tendencias modernas que están sacando ahora, de liberalización al máximo, de que hagan lo que les dé la gana. No, eso no es progresismo. Y eso no es lo que nosotros estamos pretendiendo transmitir aquí. Las libertades es una cosa, de que el ser humano tenga la libertad de ser un ser ciudadano, de tomar decisiones por sí mismo, de elegir su carrera, de elegir estudiar, de elegir trabajar en determinada área, de elegir ser una persona con un pensamiento propio. Eso no quiere decir que tenga libertad para que haga lo que le dé la gana, es decir, para pasar por encima de los demás, para pasar por encima de los derechos del otro, o para irrespetar al otro. Eso no es libertad. La libertad es cuando tú respetas al otro y puedes vivir en convivencia y tú no tienes ningún problema con nadie. Si tú puedas moverte por donde tú quieras y puedas ejercer tu profesión o tus profesiones, sin dañar a otros y sin que otros te señalen a ti por haber dañado a alguien. Entonces eso es lo que nosotros queremos transmitir acá. Aquí no estamos transmitiendo conceptos que generen una destrucción de la naturaleza del ser humano. Y en esto sí quiero ser muy categórico. En ciertos momentos de la vida, cuando he trabajado en instituciones públicas, se me ha insinuado que yo debo enseñar
transmitir un proceso de ideología de género. Y yo, digamos, tengo mis reservas frente a algunos temas que tienen que ver con la cuestión de la ideología de género y de las libertades. En primer lugar, quiero aclarar, yo no tengo nada en contra de la población LGTBIQ+. No tengo nada en contra de ellos, no tengo nada en contra de sus convicciones, ni en sus reivindicaciones, ni en sus orientaciones, ni en sus procesos sociales ni políticos. De hecho, los reconozco como una población importante dentro de nuestra sociedad. Sin embargo, cada cosa tiene sus límites. Yo no puedo instruir a un joven como docente, decirle que existen diferentes géneros o inducirlo a. Digamos que la función como docente es identificar a ese joven que posiblemente pueda tener una tendencia diferente al resto y que se identifique con esa población en específico. Entonces, ya ahí digamos que la labor cambia, porque biológicamente nacemos o hombres o mujeres, y eso digamos que eso es algo que es relacionado directamente con la naturaleza, es algo que yo no me invento. Existen personas que nacen hermafroditas, es decir, con los dos sexos, y ya por un procedimiento quirúrgico o por el desarrollo, digamos, natural que tenga esa persona, ese ser, y en determinado tiempo que se vea que tiene una tendencia más a que va a ser hombre o va a ser mujer, pues ya la ciencia resuelve con los padres, inclusive ahora ya con el mismo niño, resuelven qué sexo va a tener, ¿cierto? Pero digamos que son asuntos de la naturaleza. Aquí el tema es no generar cosas que simplemente son una teoría. El hecho de que no exista género no está presente digamos, en la naturaleza, en la estructura humana. Está presente de pronto en algunos momentos de la naturaleza, en algunas especies, pero eso no quiere decir que el ser humano se vaya a convertir en un ser asexuado o un ser no binario, como se está trabajando ahora. ¿Por qué? Porque un hombre que se identifique como mujer y no se haya hecho ningún tipo de intervención quirúrgica y llegue a cierta edad y tenga problemas de próstata, pues lo van a tener que atender como hombre, porque biológicamente es un hombre. No tiene las propiedades fisiológicas que tiene una mujer. Entonces tiene que ser atendido como hombre porque tiene próstata. En fin, y hay una cantidad de diferencias que existen entre un hombre y una mujer. Y con esto no quiero ahondar en polémicas, sino que quiero establecer claramente de que esta situación de que se esté enseñando un proceso de ideología de género en las escuelas, en los colegios y en las universidades es algo que no debe ser de instrucción de un docente. Esto debe ser más de un proceso natural que la persona haya elegido. Es decir, si hay una persona que desde niño o desde cierta edad pues prefirió tener una tendencia diferente a la de su propio género, pues esa persona es la que decidió, digamos, por motivos personales o por motivos de su propia naturaleza, elegir
es ser de esa manera. No porque otro se lo haya influenciado, no porque otro le haya dicho es que usted puede escoger entre ser hombre, mujer o cualquier otra cosa. Eso es un problema adicional que estamos sumando al tema de la falta de respeto, la falta de digamos, de cohesión en los hogares. Entonces es otro problema que le estamos sumando adicional al conjunto. Y nosotros aquí estamos es para trabajar con los jóvenes, no para decirles ustedes pueden ser esto o aquello o lo otro. Si hay una población flotante de jóvenes que son LGTBIQ+, no han, digamos, como se dice popularmente, no han salido del closet por miedo, por una cantidad de factores sociales, familiares, etcétera, etcétera, ya se tendría una atención especializada para esa población. Nosotros desde la alcaldía de Medellín nos comprometeríamos a trabajar específicamente con estos jóvenes, a trabajar con esta población en una reivindicación de sus derechos como seres humanos y como personas, para que obviamente no sufran discriminación, no sufran procesos de trato no igualitario y puedan tener sus derechos constitucionales intactos y puedan desarrollarse como personas, o sea, desarrollar su propia personalidad, sin que hayan interferencias externas, sin que se le esté diciendo es que usted tiene que hacer así, así o así. No. Digamos que en ese término las libertades deben ser bien interpretadas. El progresismo no es hacer lo que se le dé la gana. El progresismo va más allá de una liberación en todos los sentidos del ser humano, en el cuerpo, en lo espiritual, en otras cosas. Es la construcción colectiva, desde lo individual hacia la comunidad. Es decir, si yo quiero ser un mejor ser humano, ¿cómo lo voy a hacer? Y cómo desde mi ser voy a aportar a ese conjunto. Eso es algo que todavía no se ha analizado. Entonces nosotros queremos traer nuestra experiencia como formadores, como docentes, como instructores y como becarios, porque eso también es un ejemplo para los estudiantes. El hecho de que la persona que esté preparando los reactivos en un aula de clase, que sea el asistente del docente, el técnico de laboratorio, en el caso mío, que un estudiante de primer semestre lo identifique y dice, mira, este estudiante entró becado, tuvo beca bicentenario, fue uno de los 10 promedios más altos de su carrera y por mérito se ganó esa beca y ha sido matrícula de honor en otros semestres y ha tenido las materias de laboratorio con una alta calificación y ha demostrado no solo sus competencias en lo científico, en el aprendizaje académico, sino que también demuestra sus competencias a nivel social y político en el hecho de enseñarle al estudiante, de tratar de enseñarle a no hacer trampa, a ser correcto, a no hacer corrupto, porque ahí también nace la corrupción. Entonces ahí, en ese escenario, ese ejemplo que ellos van a tener ahí es el que va a servir para que ellos puedan seguir ese modelo y vean un ejemplo positivo para poder trabajar un proyecto de vida. Entonces eso es lo que nosotros desde nuestra formación, desde nuestras competencias queremos transmitirle a la ciudadanía. Y bueno, una vez más, aquí le queda el reto a los otros precandidatos que ya están presentando sus equipos al Consejo de Medellín y que próximamente van a lanzar sus candidaturas.
A mí me gustan los retos y este es un lindo reto para mí. Quisiera enfrentar en estos debates que se van a dar a estos personajes. Quisiera enfrentarnos con estos importantes temas para ver qué tipo de respuestas nos dan, pero no específicamente a nosotros, sino a la ciudadanía. Porque yo con todo respeto les digo, hay candidatos, precandidatos, perdón, que tienen vallas gigantescas en varios lugares de la ciudad, promocionando que firmen por ellos. Han recogido una cantidad enorme de firmas. Dicen que no tienen jefes políticos, dicen que no están ligados con uno u otro administración. Y hay unos que ya fueron, que ya administraron la ciudad y se quieren volver a lanzar. A esos es que les digo, bueno, se van a enfrentar con una representación internacional. Y nosotros aquí vinimos fue a dejar huella. Vinimos fue a hacer opción real de poder. Aquí no vinimos a hacer un comodín. Aquí vinimos a presentar esta propuesta a la comunidad, a toda la ciudadanía, y estamos llevando este mensaje diferencial. El dinero no lo compra todo. Y la inteligencia, los proyectos, las ideas y sobre todo los resultados son los que van a hablar por nuestro trabajo y por nuestra precandidatura. Es así que nosotros en Medellín queremos una mejor juventud, queremos una mejor niñez, queremos padres más responsables. No queremos tanta farándula, porque la farandulería es lo que está matando los liderazgos y sobre todo está prácticamente nublando la perspectiva de un proceso social y político en las ciudades, en el país, en los departamentos. Eso ya lo hemos visto. Hay unos ejemplos muy dicientes. Uno de ellos en la lista de Cámara de Representantes por el Pacto Histórico Antioquia, que la tenemos demandada, o tenemos esta persona demandada por nulidad electoral, por no cumplir los requisitos. Y desafortunadamente esta persona llegó ahí a esa lista por farándula, porque se apropió de un proyecto político que no le correspondía. Dijo que había convocado a los músicos. Era una persona que no tenía experiencia, no tenía ningún tipo de resultado, ni de trayectoria, ni recorrido social, ni político. Y encima va al Congreso y dice que fuma marihuana y que le encanta. O sea, ese no debe ser el mensaje de un congresista a los jóvenes. Ese no debe ser un mensaje de un congresista que supuestamente representa el arte y la cultura, al arte y la cultura. Ese no debe ser el mensaje para un departamento, y esa no es la representación ni de la mujer, ni de los jóvenes, ni de lo cultural, ni de un proceso, ni un proyecto político que se supone debe ser de transición democrática y de cambio. Y lo mismo ha ocurrido acá con otros personajes que fueron alcaldes y que se fueron a perseguir delincuentes como si esto fuera Hollywood, y ahora se quieren volver a presentar a la alcaldía de Medellín, en el caso del señor Federico Gutiérrez, que lo voy a estar esperando para un debate, porque es impresentable que ese señor se presente nuevamente, y valga la redundancia, a ser precandidato a la alcaldía de Medellín. Impresentable. Ese señor debería hacer un autoexamen de conciencia y retirarse de la política, porque definitivamente su presencia lo único que le hace daño es a la política en Medellín, en Antioquia y en Colombia. Una persona como él no debería ni siquiera haber sido alcalde de Medellín. Y esto lo quiero debatir y quiero escuchar sus opiniones, quiero leer sus comentarios, sus inquietudes, porque lo importante aquí es que construyamos un proyecto de ciudad. Y tenemos que empezar a construirlo con gente seria, con gente que tenga plena autoridad moral, política y social para hacerlo. No que simplemente respondan a un modelo social que no queremos volver a ver en nuestra ciudad nunca más.
y es el modelo de la mafia. No queremos volver nunca más a ver eso. Y como les digo, nosotros aquí queremos dialogar con todos los actores, hablando de esos temas. Queremos sentarnos a dialogar con todos, porque queremos construir una ciudad. Los que no quieran construir ciudad, les va a caer todo el peso de la ley, y esto lo van a saber. Porque nosotros aquí tenemos autoridad de sobra. Bueno, pueden seguirme en mis redes sociales, en mi sitio web oficial www.firmsupdate.yendofrey.com, en el blog como alexanderferms.blogspot.com, en Twitter como @firmsupdate, en nuestro canal de YouTube como @alexanderfermsconstituyente. Ahí pueden encontrar mis videos. Vamos a estar montando estos videos ahí también en YouTube para que ustedes los puedan ver. Cualquier duda, cualquier inquietud me responden. Si no están de acuerdo, listo. Lo importante es que logremos solucionar estos interrogantes. Si ustedes quieren que yo vaya a su comunidad, a su comuna, al barrio y podamos realizar los diálogos ciudadanos, aquí me encuentran. Somos el proceso que está trabajando por el pueblo, por una nueva Medellín. Yo soy el precandidato del pueblo, porque soy nacido y criado aquí, en el extracto de la ciudad. Me recorro las calles, monto en metro, en bus público, en buseta, en Metroplus, en metro, en bicicleta pública, ando a pie, me recorro toda la ciudad. Yo no ando en camioneta blindada ni con escoltas, ni tampoco ando diciendo que tengo jefes políticos, ni mucho menos mintiéndole a la ciudad que es que yo no hago parte de ninguna administración. De hecho, no hemos hecho parte de ninguna administración, ni nos interesa ser parte de ninguna administración, sino de generar un proceso político auténtico y que sea digno de la ciudad. Y este mensaje es para todas las personas que están indecisas, que dicen que es que nosotros aquí pues no vamos a tener gran oportunidad. Pues la oportunidad de ser precandidato o posteriormente de ser candidato a la alcaldía de Medellín ya inicialmente está marcando un hito, porque soy la primera representación internacional en la historia de Colombia que se presenta a un cargo de elección popular. Y pueden buscarlo en Wikipedia o en estas plataformas digitales. Pueden encontrarlo. Soy la primera representación internacional por Colombia que ha elaborado una constitución supranacional, es decir, internacional, que cobija a Colombia y a otros 4 países, que se está presentando un cargo de elección popular. Y gracias a mis calidades puedo ofrecerles lo mejor de mi trabajo. Puedo ofrecerles que vamos a tener una administración de verdad, una administración con dignidad, una administración respetable, una administración que va a tener grandes resultados para Medellín. Entonces eso es, digamos, en concreto lo que estamos proponiendo, y queremos hacer una transformación en la educación. Queremos devolverle a los docentes su autoridad y empezar a trabajar un proceso de reeducación para los hogares, para que exista una mejor educación desde los hogares, porque es desde los hogares donde se forman los ciudadanos de bien o se forman los grandes delincuentes, y los delincuentes que inclusive han dirigido ciudades, departamentos y países, y desafortunadamente los hemos tenido en cunas pobres o en cunas muy adineradas. Eso no puede volver a pasar. Tenemos que empezar a construir una mejor sociedad para que nuestros próximos gobernantes sean los mejores, sean mejores que nosotros, sean mejores que yo, no peores, ni intelectual, ni social, ni políticamente, ni académicamente, sino que sean mejores, que nos superen. Yo quiero conocer jóvenes y nuevas generaciones que me superen en cuanto a lo académico, social, político, en cuanto a todos sus temas. Necesitamos es mejorar cada vez más, no ir para abajo como en estos momentos. En estos momentos tenemos una administración que ha demostrado ser incompetente, incapaz
y sobre todo que ha sido condescendiente con la delincuencia, con la corrupción y que se ha metido en las dinámicas de las anteriores administraciones. O sea, esta administración no se diferencia en nada con las anteriores, es más de lo mismo. Y las anteriores que dicen que esta es mala, pues esas también tienen su problema, porque aquí prácticamente hemos vivido esa situación toda la vida. Para los que no dicen que es que yo no he vivido aquí en Medellín, yo he vivido aquí en Medellín y me ha tocado padecer estas nefastas administraciones, estos pésimos alcaldes que hemos tenido. Entonces necesitamos un alcalde de verdad, y yo puedo representar muy bien a la ciudad, lo puedo hacer, y con el apoyo de la ciudadanía se los voy a demostrar. Bueno, estimados amigos, hasta aquí llegó el video de hoy. Vamos entonces a desearles un feliz resto de día, y como les digo, pueden hacer sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones. Si desean que estemos en su comunidad haciendo los diálogos ciudadanos, allá vamos a llegar. Vamos a hablar con todo el mundo. Aquí no hay preferencias con nadie. Aquí vamos a sentarnos a hablar con todos. Y lo importante es que podamos conocer adicionalmente las problemáticas que existen en los diferentes territorios. Además de las problemáticas que conocemos, hay que mirar cómo se pueden empezar a dar solución a otras problemáticas que son específicas en cada territorio o cada barrio de la ciudad. Bueno amigos, aquí me despido y hasta la próxima.